DPP. Es un espacio donde nos acompañan participantes de diferentes países de Latinoamérica. Hoy estaremos conociendo el avance global y regional sobre el DPP, impacto en la sostenibilidad, trazabilidad y circularidad de los productos, así como casos reales e implicaciones en nuestra región. Antes de iniciar, les comento que al final tendremos un espacio dedicado a preguntas y respuestas, pero desde ya pueden ir dejando todas las dudas en el chat o bien abrir el micrófono cuando habilitemos el segmento. Siguiente lámina, por favor. Sin embargo, también nos gusta pues comenzar, recordamos brevemente la precaución de la ley de competencia que GS1 opera, que es un estricto marco de cumplimiento por el cual en este espacio no se discuten precios, asignaciones, clientes o cualquier práctica anticompetitiva. Siguiente lámina. Por supuesto, pues también presentar a los que nos van a estar acompañando el día de hoy. En el webinar tenemos el gusto de que Mario Aguirre, CEO de GS1 El Salvador, está dando inicio. Luego también tenemos a Francesca Fiogali, directora de Políticas Públicas para Europa en GS1 Global Office, que nos estará dando unas palabras. Asimismo, Osiris López, gerente de vinculación de GS1 México. Entonces, muchas gracias y bienvenidos. Siguiente lámina. Esta va a ser la agenda que contamos el día de hoy. Entonces, dando el espacio a Mario Aguirre de GS1 El Salvador, que estará dando el contexto inicial sobre el global de GS1. Muchísimas gracias, Ana Maren, ¿verdad? Para mí un gusto y un placer el poder estar acompañándoles esta mañana, tarde para algunas personas de la región sur, específicamente de Latinoamérica, ¿verdad? Y pues también tardes para alguna zona de Europa que nos estarán sintonizando en este webinar que hemos planificado junto con el equipo de políticas públicas de GS1 LATAM en conjunto con el equipo de políticas públicas global. Para mí realmente un placer como parte de este grupo y también como GS1 El Salvador, pues nuestra organización como tal. Y así de una manera también muy ágil, ¿verdad? Para los que no nos conocen principalmente, pues comentarles que GS1 es una organización global que nos encontramos con organizaciones miembros en alrededor de 120 países y pues mantenemos nuestra neutralidad en cada uno de ellos. Somos una organización sin ánimos de lucro en cada uno de los países en los cuales tenemos influencia y pues al final de cuentas lo que estamos buscando es poder ser regidos por ustedes como usuarios para poder comunicarnos más eficientemente en todos los aspectos de los negocios. Somos el lenguaje global de los negocios y por lo tanto nos hemos destacado que pues diariamente más de 10 millones de códigos de barras, pues de hecho son escaneados diariamente. A veces el estándar más difundido y el más implementado para que ustedes lo conozcan, pues es el código de barras que vemos en los productos, en los supermercados, en las farmacias y en diferentes establecimientos y que pues como consumidores tal vez de ese lado es donde lo vemos mucho más. Pero, sin embargo, GS1 es más que un código de barras. Es comunicación electrónica, es comunicación de datos y pues por eso es que tenemos ese mayor alcance. Y ahí es donde estamos alcanzando pues diferentes estándares globales en donde más de 2 millones de empresas los están utilizando. Si bien es cierto, el código de barras pues es la base como tal y como pueden visualizar, él mismo ha brindado una revolución industrial por más de 51 años, identificando productos y conectando la información y, por qué no, a las personas con los productos y vinculándolos con una experiencia para poder tener y satisfacer las necesidades de nosotros. Puedan, pues, brindar una versión digital de los productos y una verdadera representación de lo que está sucediendo. Sabemos que ahora mismo, pues, la digitalización, el uso múltiple de Internet en diferentes plataformas
buscan que lo físico se parezca a lo digital y viceversa. ¿Por qué? Porque debemos de tener confianza. Las dos situaciones deben de parecerse y ser idénticas. Y ahí es donde GS1 pues brinda esa visualización y esa confianza en la data que pues proporcionamos. Si bien procesos como la disponibilidad, la eficiencia de inventarios, es más fácil poder hacer búsquedas en diferentes plataformas y con ello poder brindar mayor seguridad tanto para los usuarios, consumidores, como también los pacientes. Porque no nos quedamos nada más en un sector, sino también estamos en sectores múltiples que de acuerdo a cada uno de los países y la implementación y la difusión que podamos realizar y la necesidad de cada uno de los mismos, pues vamos implementándolos en los diferentes sectores, incluyendo gobierno, salud, transporte, logística, financiero, entre otros. Realmente, al ser un estándar, nos permite, por decirlo de una manera más coloquial, copiar y pegar los estándares en cada uno de estos sectores para poder satisfacer sus necesidades y brindar confianza a lo que es todos los involucrados. Bueno, y de una manera también básica, nuestra base inicia desde la identificación única, es donde le ponemos un número a todo lo que necesitemos identificar bajo un concepto básicamente de alinear ciertos datos dentro de esta numeración, que eso es la estandarización que realizamos, para posteriormente pasar a una etapa de capturar automáticamente, y ahí es donde se combina perfectamente con los códigos de barra que todos conocemos. Y que de hecho en este momento estamos haciendo una migración global desde lo que es el código de barras tradicional que vemos en barras a diferentes códigos como lo son los códigos de 2 dimensiones o algunas fuentes que comúnmente conocemos como el QR, pues empoderado con lo que es el estándar de Digital Link, así como también la simbología del GS1 Data Matrix, principalmente utilizada en el sector salud. Y así de esta manera, pues podemos llegar incluso hasta los temas de radiofrecuencia y pues para posteriormente entrar a todo lo que es compartir los datos. ¿Ya? Porque si bien es cierto, el código de barras junto con los portadores de información nos da información precisa de la numeración, pero es importante que los datos asociados puedan ser compartidos entre los socios comerciales también de una manera estándar entre mensajería que les permita y nos permita crear interoperabilidad en toda la cadena de suministros. Y ahí es donde nosotros tenemos esa expertise y podemos ayudarles a ustedes como usuarios, empresas y gobiernos a poder tener esa comunicación más fácil, precisa e inteligente y así generar confianza en la cadena de suministros. Y pues básicamente eso sería como para poder darles un poquito a entender que somos nosotros. Y pues de esta forma, pues agradezco nuevamente su atención. Bienvenidos a este webinar y espero que puedan pues conocer mucho de lo que se está haciendo a nivel de la vinculación de los estándares GS1 y las regulaciones que están surgiendo en torno a el uso del passport o el pasaporte digital de productos que se está difundiendo. Es que sin más, Ana, te regreso el micrófono. Muchísimas gracias, Mario. Ahí, ¿cómo se llama? Sí, tienes ahí entonces el seguimiento de la presentación, porque todavía no tenemos la conexión con Francesca. Sí, sin problema, si no, yo tomo esta parte. Muchas gracias, Osiris, y bienvenida. Gracias. Y antes de continuar, porque ahorita vamos a empezar en la parte un poquito más técnica, siguiendo los comentarios que nos ha hecho Mario. He estado viendo en el chat que dicen que se corta y que es inestable el audio. Demos oportunidad a nosotros como panelistas, sí estamos escuchando bien, veamos si no es una cuestión de red de cada uno de nosotros, esperemos que ahorita se estabilice. También dicen que está... para la
la persona que está cuidando da parte técnica, e aqui internamente está tudo perfeito. Muy bien, entonces vamos a tratar de ver si no son cuestiones de internet en cada uno de nuestros lugares en donde estamos trabajando. Vamos a empezar, sí, todos nos están diciendo que se escucha cortado. Espero que ahorita mejore. Existe un reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, muy importante, está en inglés, Ecodesign for Sustainable Products Regulation, pero para cuestiones prácticas y de este webinar le vamos a llamar DPP, para que todos vayamos poniendo ese marco de referencia y no entremos en anglicismos y demás. Si le dan a la siguiente mención, están diciendo que se corta mucho el audio, vamos a ver si mejora. ¿Qué ocurre? Perdón, tal vez si quitamos el video de cámaras, exactamente, estabilizamos un poquito mejor, entonces solamente te dejamos a ti. Gracias. Ok, gracias. Muy bien. Resulta que es la primera vez que toda comunidad europea se pone de acuerdo para hacer un reglamento que aplique para todos los países, por supuesto, de comunidad europea. Y esto es muy importante y se remarca así como una norma de identificación de productos intersectoriales y geografías transversales. Vamos a ir ahondando un poco más a qué se refiere esto. Por supuesto que también van a ser normas de intercambio que están previstas para ser cumplidas o estar vigentes y que realmente se vayan se vayan adhiriendo mayor cantidad de productos entre los 8 y 10 años. Y finalmente están previendo un portal intersectorial donde vamos a empezar a transmitir información que esté relacionada con la circularidad de los productos. Mario nos comentaba que nosotros, por supuesto, somos GS1 y estamos muy enfocados en ver cómo podemos utilizar estos códigos de barras que hoy día ya están en el mercado, pero desde una perspectiva diferente, y aquí está muy enfocado a circularidad. La siguiente, por favor. Ya parece que mejoró el sonido. Gracias aquí por confirmar. ¿Qué ocurre? Para todos aquellos países o empresas que fabriquen y exporten productos o componentes con destino a Comunidad Europea, estamos obligados a cumplir con esta nueva reglamentación de DPP. Es un requisito de ecodiseño. ¿A qué se refiere? Como ahorita está muy en boga la parte de recircularidad y estar conscientes cómo estamos afectando al medio ambiente, entonces tenemos que también avisar o tenemos que encontrar una metodología de comunicación para la durabilidad, circularidad y reducción de la huella ambiental y climática de los productos que fabricamos. Si lo vemos conceptualmente, parecería que es una cuestión muy fácil de cumplir. Simple y sencillamente yo digo y declaro que yo tengo ciertas estrategias dentro de la fabricación de mis productos que cumplen con disminuir la huella ambiental. Pero ¿cómo se lo hago saber a mi contraparte? Y esa contraparte la tenemos que tener en mente, que es hasta el consumidor final. ¿Cómo le voy a comunicar eso? La siguiente, por favor. Y es ahí donde aparece este pasaporte digital, que es para productos que tienen como destino Comunidad Europea. ¿Qué significa DPP? Es un registro digital. Justamente estamos viendo circularidad, entonces tenemos que comenzar a pensar en ya no usar tanto papel, en disminuir tal vez hasta la cantidad de empaque que estamos poniendo, el tamaño de etiquetas, porque en la medida que hagamos esto, pues estamos también ayudando al medio ambiente. Y es ahí donde surge entonces el pasaporte digital del producto. ¿Qué hay por detrás de un pasaporte digital? Por supuesto, trazabilidad y transparencia. Pero cuando hablamos de estos dos conceptos de trazabilidad y transparencia, tenemos que entender que cada una de las empresas que nosotros representamos tiene que tener la habilidad y la consistencia de recuperar o de guardar datos que permitan comunicar al siguiente eslabón que estamos cumpliendo y que estamos comprometidos con el medio ambiente. En esta medida, vamos a empezar a compartir información de una manera ordenada, de una manera estandarizada,
¿Y por qué no? Cuando tengamos un ecosistema robusto de transferencia de información, estamos transparentando el origen de los productos, así como su destino. Cuando yo hablo de origen y destino, no quiere decir que nada más me interesen esos dos puntos. Tengo que considerar todo lo que está pasando en medio, en la medida de cuántos puntos tal vez está pisando ese producto antes de que llegue a mis manos. Y bien, ¿cómo es que le voy a decir a mi cliente final que no se preocupe, que este producto está cumpliendo con ciertas normativas y puedo estar disminuyendo esa huella de carbono? La siguiente, por favor. Cuando lo vemos así, entonces el DPP tiene que registrar, ya lo decíamos, tiene que procesar y tiene que compartir información de manera electrónica. No importando cuántos puntos o cuántos eslabones integren su cadena de suministro hasta llegar al punto final. En este camino también tenemos que informarle a las autoridades y a todos aquellos actores que estén involucrados con el transporte y el manejo del mismo. Por lo tanto, el objetivo de un pasaporte digital es mejorar la comprensión y el seguimiento de toda la cadena, de todo lo que ha ocurrido en ese trayecto. También que el consumidor final pueda tomar la decisión de ¿lo compro o no lo compro? ¿Por qué? Porque a lo mejor cuando yo estoy haciendo la revisión de la información, y voy a decirlo así, el escaneo del código que acompaña a este producto, me está diciendo cuál es su origen. Entonces, cuando yo como consumidora final veo el origen, puedo yo ya tomar la decisión. Se alinea con mis mismas, digamos, criterios y la forma de vivir, es decir, yo estoy comprometida con el medio ambiente y a lo mejor viene de un punto tan lejano del mundo muy importante. Yo estoy en México y a lo mejor el transporte de ese producto a mis manos involucra muchos puntos y muchas emisiones de carbono y entonces no cumple con mi criterio de vida. Entonces yo tomo la decisión de no adquirirlo. Pero tal vez este producto sí está manufacturado dentro de mi país, dentro de mi estado, en un lugar cercano, cumple con mi criterio de vida y con mi estilo de vida, entonces sí lo puedo adquirir. En este momento estoy transparentando todas las condiciones de fabricación y le estoy dando al consumidor final el poder decidir si adquiere o no el producto. Muy importante, y aquí voy a hacer una pausa, que no tienen mucho, o sea, no está relacionado, por supuesto, con el pasaporte digital, pero que cada una de las marcas tiene que considerar es, nosotros como GC1 vamos a dar siempre las recomendaciones, pero las legislaciones están por arriba de estas recomendaciones que nosotros podamos dar. A lo que voy es que ustedes van a tomar la decisión de cuál es el camino adecuado para cumplir. Por otro lado, y dentro de esta misma pauta, el punto es que le demos las herramientas al consumidor final sin hacer una publicidad falsa, sino más bien lo que tenemos que transparentar. Tenemos que estar conscientes que hoy día tenemos que estar en concordancia con el medio ambiente. El año pasado sobrepasamos como población a nivel global el equilibrio de la cantidad de personas que puede mantener la Tierra. Entonces es el momento, desde el año pasado debemos de estar pensando qué tenemos que hacer para que el futuro y más bien el presente sea el mejor para todos. La siguiente, por favor. ¿Qué ocurre? Entonces, cuando empezamos a hacer la conceptualización de este pasaporte digital es, ¿cómo le voy a hacer saber esa información a mi siguiente eslabón o a mi cliente final? Y es ahí donde aparece esa suma que hacemos nosotros como GC1 con un código QR que está fundamentado en estándares GC1, donde entonces yo puedo poner este código a los productos, y ahorita vamos a entrar a qué productos son los que se tienen que apegar al pasaporte digital, de tal manera que con un smartphone, el siguiente eslabón, la autoridad, aquella persona que esté interesada en saber cuál es el origen de este producto, lo puede escanear, pero el dueño de la marca o el dueño del producto, por llamarlo así, pueda también transmitirle los datos y la información necesaria para que esté tranquilo y para garantizar el origen del mismo. Entonces, vamos a empezar a ver que la transparencia en la información, hablar el mismo lenguaje, en el sentido de que la llave de acceso a toda la información se convierte en este QR impulsado por GC1, empieza a tomar esa importancia y esa relevancia para comunicarnos con todas las partes que integran una cadena de suministro.
La siguiente, por favor. Aquí, esta matriz, cuando la vemos así la primera vez, decimos, bueno, ¿y yo tengo que hacer todo eso? Sí, pero no la debemos de ver tan complicada. Ahorita Mario nos decía, hay herramientas desde GC1 que les pueden ayudar a habilitar toda esta situación. Por ejemplo, el Digital Link. ¿Qué ocurre? Y de una manera, explicando esta diapositiva de una manera mucho más, voy a decirlo, más terrenal. Necesitamos una base de datos, por supuesto, que contenga toda la información relevante para compartir con toda la cadena de suministro. Cuando digo relevante, y deben de tener ustedes en cuenta, es no deben de compartir la fórmula de la elaboración del producto, la receta no es necesaria, pero lo que sí tengo que compartir es el origen de las materias primas. Entonces, ¿cómo voy a empezar a hacer esa transferencia de información? Entonces, me regreso al paso 1, debo de tener una base de datos que sea tan robusta como para empezar a almacenar los datos, y donde la manera que yo lo voy a extraer son codificaciones estandarizadas, que puede ser un código único e irrepetible, que yo también estoy de acuerdo con mi proveedor de materias primas, de tal manera que entonces ese código único e irrepetible, que dentro de los estándares GC1 se llama un GTIN, va a ser la llave de acceso para las características y para el origen de las materias primas. Lo voy sumarizando, entro a mi proceso de producción, y entonces ese proceso de producción suma a todos los GTINs o a todos los códigos únicos e irrepetibles que existen en su elaboración, vuelvo a almacenar información de la transformación, le doy un lote de producto terminado, y entonces ahora esa combinación de GTIN más lote, tal vez más una fecha de fabricación, una fecha de caducidad, se convierten en la llave de acceso para el siguiente eslabón y para empezar a compartir esa información. De esta manera aparece la interacción entre autoridades, cadena de suministro, como tales transportistas, acopiadores, distribuidores, todos los que estén relacionados en el camino hacia adelante de mi producto hasta que llegue a las manos del consumidor final. La siguiente, por favor. De esta manera, si se dan cuenta, hacemos mucho énfasis a la Comunidad Europea o esta comisión que está representada por la Comunidad Europea, donde nos dice, tú podrías centralizar toda esta información, o bien lo que yo necesito como autoridad es que tú me dejes ver cuál es la información que tú le estás transmitiendo al consumidor final. Cada una de las empresas tiene que buscar el mecanismo o tiene que definir el mecanismo tanto de resguardo de información como la manera en que la va a compartir. Si hacemos esta conversión hacia los estándares GC1, aparece ahí Digital Link, donde entonces mediante un código QR que es impulsado por GC1 con las herramientas de extracción de datos desde la base de datos, que ahí es Digital Link, yo le puedo disponibilizar datos o información muy específica en función de la persona que lo esté leyendo. Es decir, si lo lee una autoridad, seguramente yo le voy a dejar ver a la autoridad pues cuestiones que le interesan, ¿no? Lotes, fechas de caducidad, si estamos hablando que nuestro destino es Comunidad Europea, puede ser un pedimento, cuestiones involucradas con la aduana o con el cruce de frontera de este producto. Si yo lo que estoy viendo es que la persona que lo va a leer es un consumidor final, tal vez lo que yo le tengo que disponibilizar o la información que yo le voy a disponibilizar a este consumidor final son cuestiones como de origen del producto, si es cuestiones de minería, de dónde estoy extrayendo estos minerales, qué tipo de producción estoy utilizando en la transformación del mismo. Entonces van a ser datos inherentes al consumidor final. No va a ser tanto al consumidor final cuál es el pedimento y qué aduana cruzó. Esas cuestiones no le interesan a ellos. La siguiente, por favor. Entonces, vamos haciendo esta red de información con la intención de que cada uno de los eslabones tenga el dato preciso. Y aquí aparece consumidor y reciclador. ¿Por qué hablamos del reciclador? Porque en esta cuestión o en esta legislación juega un papel muy importante el reciclador. Él tiene que saber, obviamente, el origen de las materias primas, porque para él son materias primas. Tal vez para mí es un desecho, una batería,
pero alguien que recicle baterías, ese desecho que es para mí, para él se convierte en su materia prima. Si la batería ya trae cierta información inherente en este código QR que yo les mencionaba, este reciclador va a poder saber que aquí en México, nuevamente geográficamente yo me voy a basar en México, yo estoy en México, entonces va a decir el reciclador, yo soy un reciclador en México, pero las baterías vienen de diferentes estados o regiones del mismo México. Con estas baterías que yo estoy reciclando, estos materiales reciclados, yo voy a armar o yo voy a hacer un producto que va a ir a dar a Comunidad Europea. Entonces es válido que yo le pueda decir a la Comunidad Europea, aunque yo estoy basado en México, yo soy un reciclador en México, yo conjunto baterías de celulares, vamos a ponerlo así, en México, las transformo y hago este nuevo producto que tiene como destino Comunidad Europea. Entonces es válido que también ustedes puedan hacerle eso y eso le da ese prestigio a este reciclador porque le estamos diciendo al consumidor en Comunidad Europea de dónde provienen los materiales que dieron origen a ese producto. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos así, dice Comunidad Europea, nos dice la autoridad, por supuesto que yo al inicio de la presentación les decía, va de 8 a 10 años. Cuando lo vemos así, ¿qué va a ocurrir? Necesitamos tener un cronograma, tenemos que definir ciertas actividades. ¿Cómo lo vamos a ir haciendo? Recuerden que cuando entramos en este tipo de proyectos, todos queremos cumplir generalmente a la fecha límite donde nos dice la autoridad. Si tú tienes hasta el 2028, yo voy a cumplir hasta el 2028. La verdad es que esta normativa ya es vigente al día de hoy, pero si apenas yo voy a empezar o tengo la intención de empezar a cumplir, yo tengo que hacerme un mapa de las actividades a realizar. Entonces, desde cómo voy a transmitir la información, ya veíamos, tengo que contar con una base de datos, mediante qué mecanismo yo le voy a dejar ver esta información a la autoridad o a todos los actores, teniendo en mente que me dice que tiene que ser mediante una herramienta digital. Por eso se llama pasaporte digital. ¿Qué actores o cómo voy a empezar a armar toda la información relevante que necesito transmitir? Yo les hago mucho énfasis en relevante, porque a veces cuando entramos en temas de trazabilidad, y ahora le llamo DPP o pasaporte digital, creemos que le tenemos que transmitir toda la información al siguiente eslabón. Hay que estar conscientes que son datos muy relevantes. Estamos hablando de recircularidad, de cuestiones de medio ambiente, de emisiones de CO2. No quiere decir que ustedes no tengan que almacenar o tengan que recolectar toda la información. El punto aquí es que ustedes deben de tener en cuenta que si voy a hacer un cumplimiento de cuestiones de ecología, vamos a llamarlo así, entonces tengo que hablar de esos puntos en la información que voy a mandar. La siguiente, por favor. Cuando lo vemos así, ahora entramos a qué productos tienen que cumplir con este pasaporte digital. Tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de un pasaporte digital, yo se los voy a decir y te los digo con toda franqueza, creemos que le aplica a todos los productos. Conceptualmente, le puede aplicar a todos los productos. Sin embargo, Comunidad Europea o Unión Europea nos ha dicho, esperen, vámonos por partes. Vamos a entrar por textiles o por moda, por productos de ropa. También ciertos materiales que entran para oficinas, neumáticos, cuestiones del acero, cuestiones de baterías, yo les decía de tecnología. ¿Por qué? Porque vamos a ir hablando por rubros. Si se dan cuenta en esta diapositiva, no aparece en ningún momento un producto alimenticio. Tenemos que empezar a ver cuáles son los puntos o los productos que va a ir normando Unión Europea. En la medida en que vaya sumando más categorías o más productos, pues tendremos que estar dispuestos a hacerlo. Con esto yo quiero decirles, si ustedes fabrican o transforman alimentos, técnicamente hablando y bajo la normativa, no les aplica DPP. Ahí lo que tendríamos que estar hablando es de trazabilidad. Pero si ustedes están dispuestos a empezar a hacer todo esto, nosotros como GC1 no los hablaremos de DPP y les daremos el soporte desde la perspectiva de trazabilidad. Si lo que ustedes fabrican y transforman y están
por exportar a la Unión Europea. Son cuestiones de tecnología, 100% tienen que hacer apego a DPP. Hay que tenerlo esto muy presente para que no se preste a una mala interpretación y entonces queramos hacer DPP para todo. Aquí están los productos a los que tienen que empezar a adoptar DPP. La siguiente, por favor. Con esto, aquí viene más detalle. ¿Cuál es el alcance? Productos físicos que se comercializan o se ponen en servicio y nos pone incluyendo componentes y productos intermedios. Es muy importante considerar esto de productos intermedios. ¿Por qué? Yo les decía, hablando de tecnología, cuando hablamos de una PC o de una laptop, hay componentes que se involucran en su armado. La batería, el teclado, la pantalla, todo. Entonces, tenemos que ver cuáles son los que tienen que irse. Ahorita respondo. Tenemos que ir viendo cómo estamos armando este producto para que entonces veamos cuáles se tienen que apegar a DPP. Ahora, ¿cuáles son los que son omitidos en esta primera etapa? Calzado. Químicos en revisión, están en revisión, cuáles químicos van a empezar a ser objeto de regulación por la Unión Europea y cuáles no están priorizados. Todos los dispositivos médicos quedan fuera de DPP. Ahora, me están aquí, Albany está diciendo, cuando hablamos de trazabilidad, ¿solo estamos refiriendo a producto terminado? No, trazabilidad le aplica a materias primas, a todos los componentes de un producto. Ahorita que yo les mencionaba, si son productos intermedios, también pueden tener trazabilidad. Puede ser que una laptop conceptualmente la vemos como nosotros la compramos y la que utilizamos, pero hay productos intermedios, el teclado, la batería. Per se, una batería puede ser un producto terminado, pero también se convierte en un producto intermedio en el armado de una laptop. Entonces, tenemos que empezar a ver que trazabilidad le aplica a todo, materias primas, productos intermedios, productos terminados. Hablando de DPP, los que ya mencionábamos en la diapositiva anterior, productos de tecnología, ropa, aquí decimos, quedan fuera, o en esta primera etapa está excluido calzado, pero también productos del acero, productos que tengan en manufactura componentes que sean reciclados. Y para aclarar más, nos pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué otros productos están fuera del alcance? A veces es más fácil explicar cuáles están fuera del alcance y los que no vean aquí son objeto de regulación. Alimentos, ya se los mencionaba. Piensos, son todos los alimentos que son para animales. Medicamentos y productos veterinarios. Esto los voy a leer uno por uno para que lo tengamos claro, Plantas vivas, animales o microorganismos. A veces, y cuando estábamos preparando la presentación decíamos microorganismos, como por qué. Hay microorganismos que ingerimos, aquellos lactobacilos, cuestiones que te dan origen a un alimento, esos quedan fuera. Productos de origen humano, también se dice, oye, suena raro, ¿no? Productos de origen humano, puede ser injertos de piel que provienen pues obviamente de piel humana, a eso se refiere. Productos de plantas y animales, todos estos que son deshidratados o pieles y demás, quedan fuera. Productos relacionados con espacio o defensa, es decir, aquí vamos a suponer que van a construir un satélite, entonces queda fuera. De defensa se refiere a armamento, queda excluido. Vehículos de motor, y aquí hay que hacer énfasis en esta parte. Vehículos de motor, pero podrían ser reincluidos parcialmente si se requiere recircularidad. Vamos a poner un ejemplo, vamos a bajarlo a un caso real. Si yo estuviera hablando de un vehículo eléctrico, de hecho hoy que venía a la oficina hasta vi un vehículo eléctrico en mi camino y dije, qué buen ejemplo. Un vehículo eléctrico que tiene una batería, por supuesto, para que funcione, entonces es ahí donde podría ser considerado, porque entonces la batería puede venir o puede provenir o tiene que demostrar recircularidad o a lo mejor algún componente proviene de un reciclado. Entonces, en ese momento tenemos que ser muy, muy precisos y tienen que leer muy bien la normativa para ver si entonces tienen que hacer apego a DPP. Entonces, con esto
quiero decir, los ejemplos hay muchos, pero tenemos que tener claridad en qué están exportando ustedes. Y reitero, nosotros como GC1 les vamos a ayudar a entender cuál es la normativa y cuál es el camino a seguir, pero al final ustedes son los que toman la decisión final, porque ustedes conocen su producto y ustedes son expertos en la legislación que les toca. Nosotros tenemos el panorama general, pero ya el detalle de los componentes y demás es de ustedes. Alimentos incluye bebidas. Alimentos incluye bebidas. Todos los alimentos no son objeto ahorita y en esta etapa de DPP. A eso es lo que yo les tendría que estar hablando, es de trazabilidad. Y aquí lo que estamos viendo es DPP. Siguiente, por favor. Muy bien. ¿Qué normativas están alrededor de DPP? Hay muchas normativas y tenemos que tenerlas en cuenta. Yo les digo, ustedes son los expertos en la normativa de cada uno de sus productos. Nosotros estamos hablando desde la perspectiva de GC1 y cómo los códigos QR vinculados con un Digital Link les pueden ayudar a hacer este cumplimiento de DPP. La siguiente, por favor. Aquí se enumeran algunas, son para identificaciones únicas. Yo les decía, una llave de acceso es un código único e irrepetible. ¿Cómo van a ser estos data carriers o estos acarreadores de información? Ya les mencionábamos, puede ser vía un código QR vinculado a un Digital Link. Entonces, por detrás necesito tener bases de datos, necesito tener un soporte técnico muy robusto para que entonces yo pueda transferir esa información. ¿Cómo voy a hacer el manejo de acceso y los derechos también para que, yo les mencionaba, no den a conocer la fórmula que es de cada uno de ustedes de la elaboración del producto, sino más bien esa información relevante y que por normativa tengo que compartir? ¿Cómo voy a hacer el procesamiento de datos, el almacenamiento, la autenticación de la información? Hoy día que es tan susceptible y que sabemos en las noticias que a veces dicen, oye, hackearon el sistema de tal empresa. ¿Cómo voy a cerrarle la puerta a un hacker y vaya a hacer que mi producto sea 100% sustentable y entonces quieran ponerle una mala publicidad y entonces digan, no, este producto no es sustentable, ¿no? Entonces, cuando lo vemos como un todo y en la suma de todo, estamos hablando de interoperabilidad. No crean que me brinqué el número 4 nada más porque sí, sino más bien el interoperabilidad la estoy dejando al final, porque la suma de todo este manejo de información van a permitir que yo tenga un ecosistema o un manejo de datos interoperable. Cuando yo hablo de interoperabilidad es que cada eslabón de la cadena pueda y lea lo que debe de tener o la información que le interesa. No es que todos tengamos que leer toda la información, porque si no nos vamos a perder en un mar de datos que entonces en lugar de hacerlo eficiente, pues vamos a estar retrocediendo y vamos a crear hasta un estrés innecesario a toda la cadena de suministro. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué ocurre cuando hablamos ya de un estándar GC1 DPP? ¿Cómo lo llevo a la práctica? Yo creo que algunos de ustedes se están preguntando esto. Nosotros tenemos un grupos de trabajo, por supuesto, que al día de hoy suman a más de 450 miembros o participantes, donde sumamos tanto a la industria como a organizaciones GC1, porque ustedes como fabricantes y ustedes como la industria son los que realmente lo viven día a día, que quieren compartir, en donde necesitan más énfasis. Una aduana me está pidiendo, reitero, el pedimento, y dentro del pedimento me están pidiendo ciertos datos muy específicos. ¿Qué es lo que necesito yo compartir entonces vía DPP? Los queremos escuchar, con esto quiero decirles que los queremos escuchar, ustedes realmente nos ayudan a nosotros a entender o a hacer esa traducción de su necesidad a los estándares GC1. Cuando este grupo de trabajo se pone a trabajar, nos va dando idea de cómo se vería el final de un DPP y cómo podríamos estar garantizando esta circularidad y todo este ecosistema de cero emisiones o de reducción de emisiones de CO2 ya en la vida real. La siguiente, por favor. Aquí vienen los ejemplos. Les voy a pedir a todos, aquí voy a hacer 2 segundos de pausa, que todos saquen su celular porque les vamos a poner, o les trajimos un ejercicio donde tienen que escanear un código. Entonces, por favor, ayúdenos a tener listo su celular y
si nos das la siguiente, por favor, Mario. Vamos a escanear, les voy a pedir que escaneen este código. Ya les dimos ahí qué producto es, pero necesito que me ayuden a escanear. Y si alguien de los participantes nos ayuda a poner aquí en las, así como nos han estado preguntando en el chat, que nos diga alguien qué está viendo cuando escanea este código. Ayúdenos, por favor. Y si alguien no puede escanear, denme oportunidad. También en el chat les voy a poner un link. Quien diga, no, yo la verdad no escaneo códigos porque no sé, Osiris, a qué página me vaya a mandar. Si les da más confianza, si pueden entrar a este link. También funciona. Sí, muchas gracias. ¿Algún dato que te llame la atención, Martina? O alguien más que nos quiera compartir. Oye, fíjate que vi en este link, hay algo que me llamó la atención. ¿De qué está hecha? Es un ejemplo, pero nos pueden decir de qué está hecha. Bueno, ya nos dijo ahí que es de Getin, lote, cereal, exactamente. Si se dan cuenta, ustedes, miren la marca, Jacket Billie Jeans, información logística, una chaqueta, muy bien. Si se dan cuenta, entonces empiezan ustedes a interactuar, o vamos a imaginar que nosotros fuéramos los consumidores finales y hemos comprado esta chaqueta, viene ese código en la etiqueta, lo escaneamos y me empieza a dar información detallada, claro que sí. Entonces, ¿qué ocurre? La realidad es que en esta actualidad que queremos tener toda la información a la mano y en el momento en que la estoy solicitando, siento que la marca me está dando los datos que yo necesito. Me está dando un historial, sí, efectivamente, voy a tomar las palabras que me están diciendo, me está dando toda la información, me está dando la trazabilidad. Si esta prenda proviniera de una... aquí en México existen acopios, seguramente todos estamos migrando a eso, donde dices, ven y deja tu chaqueta o deja tu ropa y le darás vida nuevamente a otra más, ¿no? Si viniera de un proceso de reciclado, seguramente hasta la marca me lo podría decir, y entonces yo diría, pues mira, esta marca sí está comprometida con el medio ambiente, esta marca, miren, ahí está, reciclada el 4 de diciembre. Entonces, podríamos estar haciendo esas interacciones con la marca. Mario, si te brincas al siguiente, por favor, nos brincaremos todas estas. Muchas gracias. Le vamos a dar rápido aquí para un ejemplo más. Traemos otro. Exactamente, nos da el impacto. Bueno, está fundamentado en otro estándar que se llama IPCIS. Y vamos aquí, gracias. El que gusten ustedes escanear cualquiera de estos códigos, funcionan de la misma manera. Cada uno de los fabricantes o de las marcas nos puede dar información detallada de lo que nosotros como consumidores finales, o estos como son ejemplos, nos da información logística, información del impacto ambiental, información de origen, o sea, nos puede dar mucha información que podríamos estar utilizando. El punto es que ustedes como fabricantes puedan ver cuál es el uso, más allá de solo poner un código en los productos, y más allá de decir, sí, tengo que hacer el cumplimiento normativo de DPP, pero véanlo como ese cumplimiento más un mecanismo de marketing de cara a la marca que cada uno representa. Con eso termino. Sé que estamos en un espacio, tenemos 10 minutos. Si alguien tuviera una pregunta muy específica o si nos quieren compartir aquí también qué es lo que están viendo para nosotros el taladro, en un detergente, en ese componente electrónico que es una batería, ya vimos la chaqueta y una ventana. Entonces, si nos quieren compartir o si alguien tiene una pregunta muy específica, con todo gusto los escuchamos o los leemos. Estimada Osiris, muchísimas gracias. Ahí efectivamente, como indicas, abrimos entonces este espacio a consultas a todos los que nos están acompañando el día de hoy. De verdad, excelente la presentación realizada con los ejemplos. Ahí reiterar que GS1 a nivel LATAM, los invitamos a acercarse a su GS1 local. Y si cuentan con alguna duda, ahí con todo gusto estamos para resolverles y pues apoyarles a todos los que necesitan realizar este tipo de acciones dentro de sus productos.
junto con el estándar de Digital Link. Entonces, ahí, como había mencionado, sí, se estarán enviando las diapositivas a aquellos los que se inscribieron post el webinar. Y aquí contamos con la primera consulta de parte de Albany. Desde un punto de vista de logística, ¿puedo identificar paletas con estos códigos designados a los productos? ¿Alguien que le gustaría realizar la respuesta de esta consulta? Con todo gusto, si quieres respondo. Gracias. Ana. Específicamente está más enfocado a productos producto final. Para las paletas hay una variación en el código. Si quieres, Albany, no sé de qué país seas, yo te recomiendo que te acerques al GC1. Ellos te van a ayudar porque ahí cambia un poquito la lógica de la información que vas a compartir. Porque recordemos que una paleta entonces contiene muchos productos iguales o diferentes, y entonces nada más hay que hacer ese ajuste, pero es una lógica parecida, nada más hay que afinar ese dato. Muchísimas gracias, Osiris. Y allí, antes de continuar con la siguiente pregunta, pues me es un gusto en presentarles a Francesca Piogali, que es directora de Políticas Públicas para Europa de GS1 Oficina Global, que nos estará dando unas pequeñas palabras. Welcome, Francesca. Nice to see you today. Estimados, ¿les podemos dar ahí el micrófono a Francesca? Bueno, perfecto. Si no, mientras les estamos dando el micrófono, si quieren, para aprovechar el tiempo, pasamos a la siguiente consulta que es realizada por María Cristina. ¿Se provee aplicar a futuro DPP a dispositivos médicos? Como lo mencionaba, van por etapas. En dispositivos médicos, y gracias, esa pregunta me encanta, hay una iniciativa que se llama, y en algunos países se está aplicando, es apego a la identificación única de dispositivos médicos, UDI. No es un código QR, cambiamos a un código Data Matrix, pero se necesita información diferente porque entra a la parte de salud. Entonces, nuevamente, yo les recomiendo consulten con su EMO o con el país en donde estén, ahí les van a ayudar. Nada más es una variación de código. Muchísimas gracias. Y hay una consulta adicional antes de darle el espacio a Francesca. ¿Por qué no se pueden en alimentos? A ver, no es que no se pueda en alimentos, sí se puede, pero conceptualmente y vía regulación, yo ya no le voy a decir DPP, yo ahí voy a decir que es trazabilidad. El fundamento o la lógica de construcción de esa red de transmisión de información es la misma, pero solamente no le voy a llamar DPP, le voy a decir simple y sencillamente trazabilidad en alimentos. Excelente, muchísimas gracias. Y contamos ahí con una consulta adicional de parte de Anet. ¿Hay alguna preferencia con respecto al uso de QR versus el GS1 Data Matrix para promover DPP, tomando en cuenta el progreso de Google para leer el 2D? DPP está más enfocado a usar QR y en la parte de sector salud hacemos más el uso de Data Matrix. No es una preferencia en cuanto a la lectura o la forma de manejarlo, más bien es como dejar un poco más, hay que, nada más es un comentario muy cortito. Data Matrix o GS1 Data Matrix está conceptualizado para un ambiente cerrado de lectura. ¿A qué voy? Cuando hablamos de la parte de salud, los dispositivos médicos, pretendemos que alguien no vaya a copiar un dispositivo médico. Recordemos la criticidad, puede estar dentro de nuestro organismo, etcétera. Entonces, lo que queremos es que tenga más seguridad el paciente. Por eso que se hace el uso de Data Matrix. QR, obviamente que también y tarde o temprano podríamos identificar apócrifos o
copias ilegales de los productos, pero una chaqueta, en el ejemplo que veíamos, una chaqueta de mezclilla o una chaqueta, no va a poner en riesgo la vida de la persona si se la pone y es una chaqueta copiada, a que si yo pongo un implante que no cumpla las características y entonces, o sea, un injerto, una cuestión así en el cuerpo y entonces sí pongo en riesgo la vida del paciente. Entonces, nada más hay que tenerlo como referencia y, por supuesto, ya se están teniendo todos los avances con Google para poder leer Data Matrix, pero yo en este momento les recomiendo productos de consumo masivo, vayámonos por el QR, productos para la salud, Data Matrix. Tal vez, Osiris, queriéndote apoyar en esa pregunta para la audiencia, sí comentarles que Google justamente la semana pasada en el Healthcare Conference número 40 que tuvimos, en donde se celebró el 20 aniversario de la influencia de GC1 en el sector healthcare, manifestó y mostró el desarrollo que está haciendo con Google Lens. Creo que todos conocemos esa aplicación nativa de Google, repito, Google Lens, y sí es posible leer el GC1 Data Matrix con esta aplicación y permite hacer el redireccionamiento como se está mostrando con el QR, siempre y cuando se encuentre registrado. Obviamente los links bajo la estructura, allá en la plataforma global de GC1 se encuentra el registro, obviamente, del link al cual hay que redireccionar. Entonces ahí es donde sí los invitamos a poder buscar el apoyo de la GC1 local para poder también registrar estos links y que pueda funcionar de esa manera. De hecho, es un esfuerzo muy grande que ha realizado el equipo de GC1 Healthcare a nivel global para poder trabajar con esta empresa tan grande y referente de tecnología, ¿no? Y pues se aplaude el esfuerzo que ya se tiene actualmente. Sin embargo, como lo dice Osiris y lo confirmaba, sí está muy orientado a toda la información de seguridad hacia el paciente. Incluso están haciendo pruebas muy cercanas más a nivel de los prospectos electrónicos de los medicamentos. Pero de poderse, ya se va a poder trabajar. Te regreso el micrófono, Osiris. Muchas gracias, ¿no? Y agradezco, Mario, digamos, esa explicación, porque a veces sí cuesta un poquito de trabajo. A lo mejor los que estamos inmersos en el mundo GC1, vemos el código y decimos, este es un QR y es un Data Matrix. Nuestro ojo ya sabe cuáles son unas y otras diferencias. Pero a veces explicárselos a ustedes, sí hay que tener ciertas, digamos, estos detalles como el que nos acaba de decir Mario, es más relevante para ustedes. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias, Mario y Osiris. Y ahí tenemos el gusto ya de contar con la conexión con Francesca. Ahí agradecemos mucho por el apoyo del equipo técnico. Francesca, welcome. Nice to have you with us today. Thank you so much. It's my pleasure. I really enjoyed the conversation. We started the Global DPP program already a few years ago, and now the Digital Product Passport is really entering into implementation. So I was very happy to be with you here today. I understand Spanish. I prefer speaking English. So if there are questions on what GS1 is doing at global level, on other areas of the world embracing DPP, I'm happy to answer. Thank you. Thank you very much, Francesca. We don't have any questions now, but I think if you could give us a summary, as we have 2 minutes left, of what is being done at the European level, please. Sure, yes, I'm very happy to do so. So the Digital Product Passport is a complex, multi-layered program at European level because you have legislation, you have international standards and European standards, and then you have different implementation programs that are, of course, taking place at the same time. So those 3 levels are taking place at the same time. You have delegated acts, so legislation that will be issued per sector,
as you have seen before in the presentation. But in terms of who is doing what, this is happening at the same time, right? So we will have the DPP sectorial law on apparel and on tires, toys, detergents, more or less happening in parallel. And this is already a very complex environment. Then there are the standards being discussed at ISO level, at CEN and CENELEC level, which is the European level, and then also some national initiatives. So the framework is very complex. That's why GS1 Global has opened a working group where everybody is welcome to join. You don't need to be a GS1 member to be with us. So you will find the information in the deck on how to join us, and we hope to see you there. Thank you. Muchísimas gracias, Francesca. Entonces ahí pues les estaremos enviando la presentación para contar con la presentación del día de hoy y esos datos que indicó Francesca para que nos acompañen en esos grupos y así formar parte de este cambio y enterarse pues un poco más a detalle. Agradecemos mucho la participación de Mario y Osiris en pues brindarnos mayor cantidad de detalle de este nuevo estándar que se está solicitando a nivel europeo, cuáles son los productos en los que se están iniciando y los que se están pensando en las siguientes etapas. Nuevamente, pues les invitamos a acercarse a su GS1 local para resolver cualquier duda y entonces así poderlos acompañarlos y prepararlos para esta etapa que se está solicitando. Asimismo, pues agradecemos a todos los GS1 de Latinoamérica por haber aperturado este espacio a sus asociados y así informarse más de este estándar. Entonces, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Estamos a las órdenes y les deseamos una excelente tarde a todos.